Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Un episodio que sale de lo común en cuanto a la experiencia de los discípulos. Bueno, en realidad, desde que conocieron a Jesús los discípulos, todo era fuera de lo común, ¿verdad que sí? Desde que usted conoció a Cristo, junto con yo también, todo es fuera de lo común, ¿verdad que sí? Ahora, si todo sigue igual y si todo es común, quiere decir que todavía no hemos tenido un encuentro con Él. Dice la Biblia que sube Jesús con 3 discípulos a un monte. ¿Por qué 3 y no 12? Ya que Jesús tenía los 12. Bueno, parece ser que estos 3 eran los que ejercían una suerte de liderazgo. Estoy hablando de Pedro, estoy hablando de Juan y estoy hablando de Jacobo. Fueron la voz cantante y, según Gálatas capítulo 1, fueron los pilares de la iglesia. Fueron los más ancianos, por sobre todo, no Juan, porque Juan era un joven, pero ancianos en el sentido espiritual, en el sentido de ser reivindicado por su sabiduría y por su acercamiento a Jesús. Jesús se los lleva aparte y se los lleva a orar a un monte. Es muy sencilla la explicación, la exposición del pasaje. No hay demasiado quizá para agregar en una simple lectura así literal. Pero quiero que vayamos a fondo, porque detrás de este mensaje hay un mensaje también oculto detrás de esto. ¿Y por qué el monte? Parece ser que los montes en la Biblia tienen un significado mayúsculo. Y voy a ser un poco escueto con esto, pero sepa esto y tómelo a modo de declaración. Siempre que la Biblia menciona montes, hay una aparición de Dios. Parece ser que allí en los montes se solemnizan los actos divinos. En los montes es donde parece ser que la manifestación de Dios es mucho más acentuada. Usted dirá, ¿y por qué no en el llano? Cada vez que Dios habla un monte, cada vez que Dios habla de un monte y cada vez que la Biblia menciona un monte, es porque algo significativo va a ocurrir. El profeta Isaías ya lo dijo en el capítulo 6, donde dijo: venid y subamos al monte de Sión, a la casa de nuestro Dios, porque de allí saldrá la palabra de Dios. Allí estaremos en sus caminos, significando al templo. Cuando Dios quiso, detrás de una figura en la vida de Abraham y de Isaac, ofreciéndolo en sacrificio, una figura de la redención, lo llamó a ir al monte a sacrificar a su hijo.
Cuando Dios tuvo que revelarle las tablas de la ley a Moisés, escogió el monte Sinaí. Cuando Dios quiso que el arca de Noé y aquella nueva generación que estaba sobre la faz de la tierra encallara, Dios eligió el monte Ararat para encallar allí el arca. Y si me pongo a hablar en esta noche de los montes, puedo estar toda la noche citando pasajes de la Escritura donde un monte es algo significativo. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía David. Mi socorro viene, que hizo los cielos y la tierra. Pero antes dice algo: alzaré mis ojos a los, porque en el monte es donde uno va a buscar la presencia de Dios. En el monte es donde uno hace cumbre, sube para encontrarse con Él. Ahora, lo interesante del verso 28, vamos a ir en exposición verso por verso, dice: Pedro y Juan y Jacobo y subió al monte a orar con Jesús. Primero. Y entre tanto que oraba, mientras estaban allí en la presencia de Dios, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Es como que Jesús aquí, póngalo en estos términos, se glorificó. Ahí mostró su verdadera apariencia, si bien no dejó de ser hombre, pero allí es como que por un momento la figura y la presencia y la gloria de Jesús se transfigura como la del Padre. Me hace acordar a aquella experiencia que tuvo Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, donde dice que él estaba en el día del Señor en el Espíritu y oyó a sus espaldas una voz que hablaba con él, y cuando se da vuelta Juan lo ve a Jesús glorificado, no lo ve a Jesús ya como un simple mortal, como un simple hombre terrenal, sino que lo ve con una apariencia divina. Fue extraño ver a Jesús en estas condiciones para los discípulos, pero era necesario que Jesús se mostrara bajo esta apariencia a aquellos hombres a los cuales Él le iba a dejar un legado. Era necesario por algún momento manifestar la esencia y la divinidad de Jesús, pero que hasta este momento no lo habían visto así. Quiero decirle que la historia judía estaba cargada de hombres de Dios, con palabra de Dios y con milagros de parte de Dios. Jesús quería descorrer un velo en los discípulos y mostrarle que Él no era un profeta más, porque Elías había hecho milagros, porque Moisés había hecho milagros, porque Josué había hecho milagros, porque David había hecho milagros, y así sucesivamente. Jesús no era un profeta más, era el profeta de Dios. Pero ellos hasta este momento, a pesar de los milagros, todavía lo estaban viendo como un hombre más. Basta recorrer un poquito el capítulo anterior, en el capítulo 9, donde está la confesión de Pedro. Pedro le dice: ¿y vosotros quién decís que soy?, le dice Jesús. Y Pedro responde: el Cristo de Dios. Pero hay un evangelio que nos dice, el evangelio de Mateo, que Jesús le dice: eso no lo sabés por vos mismo, por una experiencia propia, eso lo sabés porque te lo ha revelado mi Padre. Claro que sí, hermanos, los discípulos tenían una revelación gradual de Jesús, pero parcial. Poco a poco iban conociendo la divinidad de Jesús. Entienda usted que era un hombre común y corriente más entre ellos. Salía de lo común a través de sus manifestaciones, pero los discípulos no lograban ver a Dios detrás de Jesús. Interesante, porque aquí Jesús les descorre un velo y ellos lo están viendo, pero no están entendiendo semejante manifestación. Y como si esto fuera poco, en el verso 30, quiero que me siga, dice: y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y muchos espiritistas toman este versículo para sostener la creencia de que uno puede hablar con muertos. De hecho, la doctrina de Alan Kardec, el padre de él,
espiritismo moderno, año 1900 para acá, donde empezó a escribir sus libros, Alan Kardec, se situó en algunos pasajes de la Biblia para sostener su teoría. Y allí, a través de la meditación de la gente, él dice que uno puede entrar en el mundo de los espíritus y de los difuntos. Algo terriblemente aberrante, porque no es eso lo que sostiene la Biblia. La Biblia dice que los que murieron, ya murieron. Lo dice el libro de Eclesiastés. Y Hebreos 9:27 dice: y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y no hay un nexo entre la vida, valga la redundancia, de los vivos y la muerte. No existe tal cosa. Ahora, hermanos queridos, ¿por qué se aparecen entonces estos dos personajes, habiendo vivido tantos años antes? Primero y principal, que Moisés, Dios lo hizo subir al monte donde hasta el día de hoy no se conoce el lugar de su sepultura. Judas nos arroja un poco de luz en la epístola de Judas, donde dice que los ángeles y Satanás se disputaban por el cuerpo de Moisés. Moisés subió y lo enterró Dios, pero nunca vieron a Moisés, nunca vieron su cuerpo, nunca vieron su cadáver, y hasta el día de hoy no se encontró jamás, dice el libro de Deuteronomio, su sepultura. Vale decir que Moisés entró como en una suerte de cuerpo glorificado y Dios se lo llevó. Si vamos al hecho de Elías, Elías es levantado por un torbellino con carros de fuego, dice la Biblia, cuando cruza el Jordán con Eliseo. ¿Cuántos recuerdan la experiencia? Y lo arrebató Dios y se lo lleva al cielo. Ambos profetas no vieron la muerte. Y esto afirma nuestra creencia que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Los cuerpos quedan aquí. Nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída queda aquí. Pero nuestro espíritu se va con Dios. Y como Cristo es parte del Antiguo Testamento, ahora estos hombres visitan, entiéndase de esta manera, a aquel del cual ellos mismos alguna vez hablaron y profetizaron. Alguna vez Moisés dijo: profeta os levantará Dios de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Estaba apuntando a Cristo, una profecía mesiánica. Elías es un antitipo de Cristo en el Antiguo Testamento, cuando él le dice a la viuda: hazme a mí primero, y no te faltará el pan, ni te faltará la harina, ni el aceite. Está adoptando la naturaleza de Cristo también. Y todos los profetas, de una u otra manera, fueron una figura de lo que Cristo luego vino a hacer aquí en la tierra. ¿Me estás siguiendo? Pero dice el verso 30, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron rodeados de gloria, porque habían estado en la presencia de Dios, vinieron desde el cielo, y hablaban de su partida, de la de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estos dos profetas Dios los trajo del Antiguo Testamento, de miles de años de historia, y tienen una reunión con Jesús en el monte. Jesús era Dios, hecho hombre, pero Dios al fin. Y se reúne con estos dos profetas, porque estos dos profetas no mueren. Y estos dos profetas luego se van a manifestar según Apocalipsis capítulo 11, ya que ellos son los dos testigos, los que van a venir a predicar en un momento tan difícil como es la gran tribulación, mientras el anticristo gobierna el mundo. Los dos testigos están ahí predicando, Moisés y Elías, que son los dos olivos que menciona el libro de Zacarías. Ellos van a venir y su testimonio va a ser durante 3 años y medio, 1200 y tantos días, dice la Biblia. Y van a herir con toda suerte de plaga en el tiempo de la gran tribulación a los que se levanten en contra de los enemigos de Dios. Ahora,
Por medio de estos dos profetas se convierte toda la nación judía, 144.000 judíos, que a su vez ellos van a predicar a la nación judía. Pero no me quiero ir del contexto. Se juntan con Jesús, hablan con Jesús, algo extraordinario. Porque los discípulos están viendo el acontecimiento, bajo una experiencia de gloria, bajo una visión sobrenatural, están viendo a Jesús y a dos personajes del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo es que reconocen a Moisés y cómo es que reconocen a Elías? ¿Y por qué en este caso se aparecen ellos dos? Moisés representa el pacto, la ley. Y seguramente era muy significativa su persona, su apariencia. Pero más significativa era la apariencia de Elías, que representa la profecía. Ya que Elías era muy original en su vestimenta. La Biblia dice que tenía una vestimenta muy particular, muy significativa. Era un hombre rústico, vestido de pelo de camello, con un cinto alrededor de sus lomos. Era inconfundible, era Elías. Ambos están allí hablando con Jesús. Y hablan de la partida de Jesús. ¿Me va siguiendo? Ahora, Jesús tiene que cerrar un ciclo con el Antiguo Testamento. Y tiene que cerrar un ciclo en el Nuevo Testamento. Voy por parte. ¿Por qué tiene que cerrar un ciclo con el Nuevo Testamento? Porque hasta este momento Jesús nunca se había manifestado a los discípulos como Dios. Entonces Él se revela a ellos tres. ¿Por qué a los tres y no a los 12? Vuelvo a ser redundante con esto. Porque al parecer eran los que mayor madurez espiritual tenían para que Jesús se les manifestara a ellos. Usted dirá, ¿madurez? Pedro, imagínese de ahí para abajo. Así que Jesús se manifiesta a estos tres, se revela como el Hijo de Dios, pero como Dios mismo, y cierra un ciclo con ellos. Porque incluso les dice que no le cuenten de la visión a nadie. Y el apóstol Pedro, en su segunda epístola, menciona esta experiencia en el monte. Y él dice, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos y escuchamos la voz que desde el cielo le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa experiencia no se la puede sacar nadie a Pedro, aún en la vejez. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que tenía que cerrar un ciclo con los discípulos? Porque Jesús no podía partir, no se podía ir sin antes haberle dejado en claro quién era el que había estado habitando entre medio de ellos. Por eso ellos después tienen que inclusive dar la vida por Jesús, porque ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es esa experiencia con Dios que te marca de por vida y que cuando vos tenés un encuentro genuino, auténtico con Él, cuando pasaste a través de la convicción de pecado, cuando vos sabés que algo se produjo en tu interior que te llevó a reconocer a Dios como Salvador y tu necesidad de Él, luego no sos el mismo. Hay una experiencia que es tan difícil de explicarla, pero que se vive de una forma tan significativa en la conversión, en el nuevo nacimiento, que aquella persona que tuvo un encuentro con Él jamás se podrá apartar de Él. Jamás podrá borrar de su conciencia esa experiencia. Déjeme ponerlo en estos términos, redundante, pero no hay otro para utilizar. Estos hombres están viendo algo sobrenatural. Y Jesús cierra un ciclo con ellos. Ya se reveló como Dios. Pero ahora tiene que cerrar otro ciclo que quedó pendiente con el Antiguo Testamento. Dice que estos hombres hablaban con Jesús de su partida. La muerte en la cruz, luego la resurrección y la ascensión. Hay tres hechos significativos. Nosotros, la iglesia, siempre nos enmarcamos en dos: muerte,
y resurrección. ¿Sí? Muerte como nuestro sustituto, la muerte en la cruz del Calvario, que es la que nos justifica, y hablamos de la resurrección como una victoria sobre el pecado, y es lo que cierra el ciclo de nuestra redención. Nos reconcilia con Dios a través de su muerte y su resurrección. Pero hay algo que no hacemos énfasis, y hay algo que lo hemos dejado, no sé por qué, y no hemos hablado de su ascensión. Y la ascensión es tan significativa como la muerte y la resurrección. Si Él no se iba, no podía darle vigencia a la iglesia. Hasta el momento de su ascensión, la iglesia no podía convocarse como iglesia porque Él estaba todavía con ellos. Ahora, ¿por qué tiene que cerrar un ciclo con el Antiguo Testamento? Porque tiene que cerrar un ciclo con dos personajes cuyas vidas quedaron inconclusas. Justamente este es el título de mi mensaje: lo inconcluso de tu vida. Y te voy a hablar a vos, que sos cristiano, que naciste de nuevo, que sos un creyente, que ya pasaste por la experiencia de la cruz, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, del perdón de pecados, pero que aún todavía hay cosas que en tu vida quedan inconclusas. Hay ciclos que no se cerraron, hay heridas que no se sanaron, hay situaciones que no cambiaron, hay sucesos en tu vida que parece que todavía no han sido restaurados o intervenidos por Dios. Y quiero decirte que hubieron hombres que creyeron en Él en la Biblia y que no vieron del todo su completa redención. Pero los que lo ha hecho calificar delante de Dios es que simplemente creyeron y esperaron en Él. Hoy tenemos centenares de cristianos reprochándole a Dios el porqué de las cosas. Hoy tenemos cientos y miles de cristianos que están como desconformes con Dios, renegados de Dios. No lo dicen, no lo manifiestan, pero en su interior cargan con frustraciones como diciéndole: Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué lo otro? Son ese rango de cristiano que no tolera las pruebas, tiene cero tolerancia a las crisis. A la hora de padecer por Cristo parece que fuera algo realmente tedioso y que incluso le adjudican a estar fuera de la voluntad de Dios. Siendo que Cristo dijo que así como Él sufrió, nosotros también tenemos que sufrir. Que Él padeció y nosotros también tenemos que padecer. Le hablo a los que todavía están inconclusos en su vida. Hay esperanza. Hay respuesta. Vamos con el primero. Verso 30 dice: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Los dos hombres que menciono, con ministerios terribles, como ningún personaje de la Biblia, terminaron con una vida inconclusa con Dios. El primero de ellos es Moisés. Y basta que vayamos a Deuteronomio 32, 48. Para resumirlo aquí, Deuteronomio 32, 48. ¿Cómo puede decir inconcluso a un hombre que sirvió toda su vida a Dios, que hizo milagros extraordinarios, que dividió un mar, que alimentó más de 600,000 hombres, algunos dicen 6 millones, no sé, que desató las plagas más aterradoras en Egipto? ¿Cómo puede ser que un hombre de ese calibre espiritual, de esa estatura,
termine inconclusa su vida con Dios. Dice así, verso 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán. Diga conmigo, mira, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes. Y sé unido a tu pueblo. Y así murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Verso 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sim, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Diga conmigo, Dios se acuerda de todo. Y verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de 40 años Moisés peleando con esa congregación, con las luchas, con las pruebas, con el desierto, peleando con el agobio, peleando con el conflicto, peleando con la crisis, peleando con el pecado, peleando con la desobediencia del pueblo, siendo también beneficiario de las bendiciones de Dios. No vamos a decir que no. Sin embargo, cuando llega el momento determinado, la corona de su ministerio, la conclusión de su carrera, ¿qué le dice Dios? Mira la tierra, pero no vas a entrar en ella. La vas a ver, pero no vas a entrar. ¿Por qué? Hay un pasaje en Deuteronomio donde dice que Moisés parece ser que le insistía a Dios, déjame entrar a la tierra, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra con la que soñé, de la cual profeticé, de la cual prediqué a tus hijos. Y Dios le dijo, no me hables más de este asunto. Porque hay veces que Dios dice, no. Dice, la vas a ver, te voy a dejar verla. Te vas a subir a la punta del monte y de allá la vas a ver a lo lejos. Pero no vas a entrar en ella. Y sube, la ve, y en ese mismo monte, ¿qué pasa con Moisés? Muere. Pero nadie lo vio morir. Ni nadie encontró el lugar de su sepultura. ¿Cómo terminó su ministerio? Inconcluso. ¿Cómo terminó Pablo su ministerio? Inconcluso. Terminó en una cárcel húmeda, año 68 después de Cristo. De todos los discípulos en todo el mundo conocido, en toda Asia, que Pablo hizo, formó discípulos, le dijo a Timoteo, ven pronto a verme, porque solo Lucas está conmigo. Todos los demás me abandonaron. ¿Cómo terminó Pablo? Inconcluso. Ahora quiero que vaya un personaje más. Elías. Está en Primera de Reyes 19, 16. Primera de Reyes 19, 16. Por causa de Elías haber matado 400 brujos, 400 profetas paganos, la reina Jezabel le envía una carta y le dice, te voy a cortar el cuello, te voy a degollar, vas a terminar como uno de ellos. Entonces el profeta temeroso entra en una depresión, usted ya conoce la historia, empieza a huir de ese lugar donde Jezabel y Acab, la reina y el rey de Israel, lo estaban persiguiendo. Él se echa debajo de un enebro con depresión, con fastidio, con enojo contra Dios, decepcionado, desahuciado. Le pide a Dios que lo mate, quítame la vida. Está aterrado porque lo van a matar a Elías. Y Dios lo tiene que reprender en varias oportunidades porque se había enajenado en una cueva, se había recluido, se había escondido, se había confinado. No quería saber más nada con Dios ni con el ministerio. ¿Le pasó alguna vez eso a usted? ¿A cuánto le pasó?
Son momentos de desierto, son momentos de confusión, de incertidumbre, donde parece que Dios no responde y donde parece que todo se nos vuelve en contra. ¿Alguno vivió eso? Y como si esto fuera poco, Dios lo levanta de la depresión, le envía un ángel, una torta, una vasija de agua, lo hace caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y le dice, verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Hasta ahí vamos bien. Tenía que ir a ungir 2 reyes. Bien. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esa fue la paga. Hacete a un costado. Poné un hombre que va a estar por vos. Deja tu puesto que tengo otro para que continúe. ¿Cómo terminó el ministerio de Elías? ¿Cómo terminó? Lo glorioso de que Dios se lo haya llevado y todo lo demás es otro tema. Yo creo que nadie quiere terminar ni el ministerio, ni la carrera de la vida, ni el rol que te toque en la sociedad o en la familia o donde fuere, inconcluso. Alguien quiere terminar con laureles mínimamente, alguien tiene que cerrar un ciclo de la mejor manera, de la forma más feliz. Pero los hombres de Dios, uno no pudo ver la tierra a causa de su pecado. Otro, por una depresión, Dios le dijo, tengo otro mejor en lugar tuyo. Porque si no fuera mejor, hubiera seguido Elías. 2 hombres que terminan la vida inconclusa. Y a lo mejor vos tenés un gran interrogante en tu vida y no te animás nunca a expresarlo, ni a decirlo, ni a reconocerlo, excepto que yo hoy vengo y pongo el dedo en la llaga y te hago ver tus frustraciones y tus fracasos a la luz de la palabra. Pero también quiero hacerte ver a la luz de la palabra que no sos el único al cual Dios hay veces le dice que no, o el cual hay veces Dios no le responde, o el cual hay veces Dios tiene cosas a las que no entendés y le atribuís un despropósito a Dios. Pero Jesús ya lo había dicho, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque en Dios no hay tropiezo, en Dios hay propósito. Vuelvo a Lucas 9:30. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Voy con el primero. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Mirá la tierra y morí. Pero no vas a entrar. A Moisés, perdón. Mirá la tierra y morí. Pero no vas a pasar a ella. ¿Le dijo así? ¿Dónde está ahora parado Moisés? En la tierra prometida. ¿Sí o no? ¿Dónde está Jesús? En Israel. En la tierra prometida. Llegó tarde, un poco, pero la pisó. Y la pisó con más gloria que en el momento donde hubiera entrado con Josué. Estaba en la tierra prometida y estaba con el hombre prometido. Vamos con el segundo. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Ungime a uno en lugar tuyo. Te corres y queda una vacante, pongo otro hombre. Pero no le dio la opción. Dijo, ¿querés dejar y tengo otro? No, le dijo, me lo ungís en lugar tuyo, punto. Y cuando Dios habla, Dios es determinante. ¿Sí? A Elías también le quedó inconclusa la tarea. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está ahora Elías?
en la tierra prometida. Pero era tanto, Elías ya estaba en la tierra prometida en el tiempo en que Dios lo deja fuera. Estaba. Pero lo deja fuera de carrera en su ministerio profético. Lo deja fuera de carrera en el mejor momento de su vida, después que había justamente invalidado el culto profético a Balaam. Justamente en el momento donde debía ser coronado por sus logros. Ahí Dios lo corre. Y cuando viene Eliseo como profeta, ya el culto a Baal estaba exterminado. Ya el camino había sido allanado. Ya la senda estaba más fácil. Ya las cosas estaban mejor hechas. Pero se le da también a Elías la oportunidad de continuar en vigencia su ministerio. Porque ¿de qué están hablando Moisés, Elías y Jesús? De su partida. Qué interesante que para Dios no hay fracasos. Puede haber aparentes derrotas o aparentes fracasos. Pero tarde o temprano aquello que Dios prometió, te lo cumple en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora mire lo que ocurre. Dice verso 32, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Codía al de al lado y decirle, vos estás así también. Rendido de sueño. Mas permanecieron despiertos. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué novedad? ¿Cuánto le hubiera gustado estar ahí? Viendo semejante espectáculo. Y hagamos 3 enramadas aquí. Una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Porque vio cómo era Pedro. Su boca era más rápida que sus pensamientos. Él hablaba y no sabía ni lo que decía. Ahora, es interesante lo que él propone. Hagamos 3 enramadas. Las enramadas eran típicas de una fiesta muy puntual que celebraba Israel, que se llamaba en realidad la fiesta de los tabernáculos, donde toda la familia, desde los más chiquitos, los adolescentes, los jóvenes, salían con los padres a buscar ramas a los bosques, al desierto, y arriba de su casa hacían como una suerte de choza donde tenían que dormir durante toda una semana. ¿Y sabe qué experiencia preciosa? Era como lo que ahora los chicos llaman la casita del árbol. Y a más de uno le hubiera gustado dormir toda una noche como una experiencia. ¿Cuántos vivieron eso alguna vez de niños? Sí, bueno, estamos acá acobijados porque ellos no debían olvidarse nunca a través de esta fiesta que sería como un memorial de cuando fueron peregrinos y extranjeros en el desierto y vivían literalmente en tabernáculos y en enramadas. ¿Cuántos se acuerdan de ese episodio? Ellos en el desierto no tenían casa estable, eran extranjeros, eran peregrinos, porque estaban en el desierto. Y usted, a través de esta experiencia, nunca debe olvidar de que usted era un errante antes de conocer al Señor, hasta que el Señor lo trajo a su casa, le dio cobertura, le dio cobijo, y ahora usted está bajo la mano poderosa de Dios. El pueblo de Israel, a través de los tabernáculos, de las enramadas, no tenía que olvidar nunca de dónde Dios lo sacó. Pedro dice, ya sé, vamos a hacer 3 enramadas. ¿Para qué? La enramada era para quedarse. La enramada era para estar y disfrutar esa presencia, ese momento, para cobijarse, para quedarse. En otras palabras, Pedro ya tenía en mente la tendencia de la religión. Quedémonos acá. ¿Para qué vamos a bajar del monte a la miseria, a la realidad? Al desgaste de la cotidianeidad de todos los días, a los problemas, quedémonos en la enramada. ¿Cuánto le gustaría quedarse en la enramada? ¿Y qué más quería? Estaba con el pacto, con Moisés, con la profecía, como buen judío, como un profeta. Estaba con Jesús. ¿Qué más querés? Decime, ¿qué más querés? Estaba la gloria de Dios.
Él dijo, nos quedamos aquí. Y es esto lo que uno lucha muchas veces como pastor o como ministro, sacar la iglesia de la enramada. Bajar por un momento del monte. Despegarnos por un momento de su gloria. Porque es verdad que aquí la pasamos bien. Y de verdad que aquí Dios nos visita, nos ministra, nos mima, nos habla, nos hace sentir su paz, su gozo. Si no, usted viene un día y no viene más. Si esto sería un infierno, si esto sería realmente un lugar caótico, lleno de opresión y de problemas, ya a buena hora usted se hubiera ido, ¿sí o no? Si no, ¿por qué viene? Si no es porque Dios lo toca, lo bendice, lo guarda, lo sana, lo libera, lo ministra. Decía el de lado, a vos te están hablando. Dejá la enramada. Bajá del monte, que hay otros allí abajo que te están esperando. Sin ir más lejos, en el verso 37, mire, cuando ellos bajan, déjeme adelantarme un poquito y ya cierro con esto. Cuando ellos bajan del monte, ¿qué pasó? Al día siguiente, cuando descendieron del monte, mire el verso 37, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, ven que te ruego por mi hijo que está endemoniado. ¿Cuántos quieren bajar del monte y encontrarse con un endemoniado? Seamos honestos. ¿Cuántos quieren subamos de vuelta a Jesús? Lo estaban esperando abajo del monte con todos los problemas. ¿Quién va a querer bajar del monte? Tengo mucha tela para cortar, pero voy a resumir. Jesús le dice, no entendés nada. Verso 34, mientras él decía esto, una nube que los cubrió y tuvieron temor a entrar en la nube, porque era la presencia misma de Dios. La Shekinah, la casa se llenó de humo, dice el antiguo pacto. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y esto es lo que Dios te dice hoy también a vos. A él oíd. Decile a 2 o 3, a él oíd. Voy a cerrar de esta manera. Lo inconcluso de tu vida. En Jesús, todo lo que quedó inconcluso se cumple. Se cierran ciclos. Se cierran etapas. Se concretan sueños. Se alcanzan logros. Se establecen las metas. Me toca ministrar decepciones, pero no necesariamente de gente que no conoce a Jesús. Decepciones de hijos de Dios. Y cuando uno lo escucha dice, pero ¿cómo puede ser que esté decepcionado de la iglesia? Decepcionado de Dios. Decepcionado de la palabra. Si Dios promete ser fiel, si Dios promete que las cosas se van a cumplir, y si no se cumplen en esta vida, se cumplirán en la venidera. Pero Dios no deja nada por la mitad. Dios no deja nada inconcluso. Dios cumple sus promesas siempre. Con este simple ejemplo, es motivo ya para irnos a casa agradecidos a Dios. Si Moisés tuvo que esperar tantos años, pero por fin pisar esa tierra que tanto anheló, la esperanza tuvo su fruto. Valió la pena esperar. Si Elías, después que se sintió él desplazado y desechado por Dios, porque pareciera ser que Dios tenía uno mejor en lugar suyo, pero Jesús lo volvió a convocar. ¿Por qué vos creés que en tu vida hay cosas que van a seguir siendo como hasta este día? ¿Cuántos necesitan que Dios cierre ciclos en su vida? ¿A cuántos hasta este momento se le negaron tantas cosas? Que decir, pero yo pensaba, yo creía, yo esperaba.
No pierdas tu fe, no pierdas tu confianza. Dice el libro de Hebreos que tiene grande galardón.